Mm. Hola, hola amigos y amigas de Pailo, Radio Mega, Radio La Mía, Despierta FM y Radio Vida. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día jueves tenemos a uno de nuestros panelistas estables de vuelta. ¿Cómo está Fabián Cortés? Aquí estamos bien contentos, feliz de volver, ¿cierto? Y hablar de esas cosas que tanto nos importan. Ha sucedido mucho también esta semana. Yo creo que es prudente conversar de todas estas cositas que han ido pasando en política, ¿cierto? A nivel nacional y feliz de estar de vuelta. Feliz de recibirte también, Fabián. Y bueno, cuéntame tú, ¿qué cositas quieres que conversemos? A ver, yo creo que de cierta manera han pasado tantas cosas y de hecho están unas involucradas con otras. Me importa mucho el tema de las confianzas que se han ido, que siento que se han ido deteriorando un poco, a lo menos en distintas actitudes que hemos podido ver, acuerdos que no se han respetado, audios que se han filtrado. A ver, Ahí te voy sí, a correr un poquito el micrófono porque cuando me miras se nos va el audio. ya, pero ahí sí, Sí, ahora sí se estamos bien, escucha. A sí. ver, retorno, sí, Ah, todo bien. te voy a pasar el audífono a ti. Ya. Confianzas que se pierden, están perdidas las confianzas. Supongo que me estás hablando del Senado y de lo que va a pasar también en la Cámara de Diputados, porque ahí están las dudas si efectivamente se van a respetar o no los acuerdos, que ya es mucho más cumpleaños mono en la Cámara de Diputados y se esperaba siempre en los senadores que se respetasen mucho esos acuerdos y la democracia y esto no lo hemos conversado mucho de cómo se quiebra, cómo cambian las fuerzas ahora en el Senado, dado que no se respetó el acuerdo inicial donde se supone que la gente de tu partido, del PPD, tendrían que haber asumido la presidencia de la Cámara y sin embargo termina quedándose la oposición, Renovación Nacional, con ese cargo. ¿Hay alguna respuesta clara al respecto sobre eso? ¿Por qué el PP no termina, ¿cierto?, presidiendo y sí lo termina haciendo RN? ¿Hay una respuesta clara? Yo al menos no la he escuchado. Mira, esto yo creo que es como que hay, hay acuerdo, había algo ahí que era complejo, que parte todo con Jimena Rincón, Claro. porque ella se supone que tenía que ser parte de la Comisión de Hacienda Ah, y el problema está en que el cargo y el acuerdo estaba firmado para Jimena Rincón DC. Y ahí es donde quedó la escoba porque algunos decían, esto es de Jimena Rincón, sobre todo el Partido Demócrata. Recordemos que ella se va de la democracia cristiana y toma y entra a este nuevo partido que es fundadora junto a Walker, el senador Walker, y ellos dicen, esto es de Jimena Rincón, yo tengo que entrar a la Comisión de Hacienda y le dijeron, no, porque esto es de la DC exactamente. y la dejaron fuera. Y ahí partió todo y ahí está el acabose completo. Pero, ¿tú estás de acuerdo con eso? Para mí me suena bastante lógico que quien sí era para el partido, no para la persona. O sea, está dentro del acuerdo, pero es ella quien decide cambiarse de partido. Sí, ahí el tema está en que ellos no deciden propiamente tal hacer una fuerza. Ok, veámoslo desde este punto de vista. También es cierto que la DC antes tenía 5 senadores Ujú. y ahora se queda solo con 3. Por lo tanto, la fuerza de negociación del Partido del Demócrata Cristiano es la misma para poder negociar eso también. Entonces, si ya las condiciones del juego cambiaron, y las condiciones estaban hechas con el Partido Demócrata en base a una fuerza y la perdió, ¿se mantiene? Yo creo que son conversaciones que se tuvieron que mantener. Entiendo aquí también que s- no es que quiera criticar a mi sector, pero siento que llegar el mismo día sin un candidato claro, de repente no es la manera. Hay conversaciones que se tendrían que dar antes, pero yo soy una persona que siempre ve el inicio, ve el final, y cuando hay un acuerdo al inicio y al final no está plasmado, siento que hay algo que sucedió que estaba mal adentro. O sea, quiero llevarte a las palabras del señor senador Quintana, ¿cierto? Quien Ok. dice claramente que esto fue una mexicana, cosa que cuando lo escuché fue como, ya, esto, Ya, ok. o sea, apología entre droga y política de verdad que me causa como ruido, no siento que sea el momento, pero se entendió perfectamente como tal, O porque sea, era lo que quería decir, porque si no, porque dice la mexicana si todos sabemos lo que significa que una quitada de droga en este caso es una quitada de piso?
Pero hay un problema que se habían hecho, yo creo que el problema fue que se hicieron los locos frente al elefante en el salón y prefirieron no conversarlo de esto que se van dos senadores de la democracia cristiana. A nadie le convenía conversarlo porque la democracia cristiana en ese sentido perdía poder. También se hacía latente este cambio de fuerza. Y ¿sabes qué? Aquí conversamos y Don Lobo se va a reír si nos está escuchando. Lo que es el manual número uno de la política. No te juntes con el otro porque le das poder. Y en el número dos, como dice nuestra querida Cristian Lobo, dice, en el volumen número dos te dice, tú te tienes que juntar con el otro, porque si no, le das más poder todavía. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Porque ¿qué pasó? Finalmente se quedaron con una vicepresidencia y cambiaron totalmente las fuerzas políticas. Entonces, por no darle poder, la izquierda a el Partido Demócratas le entregó todo el poder al Partido Demócrata en este minuto. ¿Por qué? Porque esos votos se dieron cuenta que son tan valiosos y que van por a uno o por otro lado, que por no, por ser los picados del grupo, lo juntaron con el otro. Es como cuando hacía y tú aprendías a multiplicar. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro, Ya, ahí bueno, está. matemática simple resultó mal. Ahora, ¿cómo afecta esto a la agenda legislativa? Y ahí he visto como voces que no pasa nada, va a seguir todo igual. Bueno, ahí yo te digo una cosa. Una vez infiel, siempre infiel. El que nace chicharra muere cantando. Por lo tanto, si la derecha, por otro lado, cree que esos dos senadores demócratas están a perpetuidad casados con ellos, yo les diría, no, cabrito, estoy muy equivocado aquí. No, concuerdo contigo. Ahora, eso de el que nace de chicharra muere cantando, eso va en el artículo 3 del volumen 3. Sí, siéntate a negociar, pero mira con quién tenía al lado, porque en verdad es bastante complejo. eh, Tienes que saber con quién estás conversando. No, claramente. Yo creo que, bueno, efectivamente aquí hubo no es una crítica destemplada, sino quizá una crítica constructiva al gobierno en sí, que siento que dejó que estas negociaciones sucedieran, no puso quizás tanto ojo. Las cosas resultaron, como te decía, en un inicio habían acuerdos, Ujú. que era el periodo del PPD ahora, presidir la Cámara del Senado, no está presidiendo la Cámara del Senado el PPD, algo evidentemente sucedió ahí. Pues, claramente. Claramente. Ahora, a mí como persona, me importa que se lleve a cabo la agenda legislativa y ahí es donde de repente se podrá llevar a cabo o no, ya que las fuerzas cambiaron. Bueno, eso fue uno de los dichos que conversamos el día miércoles junto con Juan Carlos González, el secretario general de Bópoli, porque aquí se mandaron unos dichos el senador del Partido Comunista, donde dijo que hay un bloqueo legislativo y justamente muy asustado por este cambio de fuerzas para saber qué es lo que va a pasar. Y yo aquí, de nuevo, veamos cómo se han comportado históricamente, cuál ha sido la coherencia respecto a esto y qué es lo que tenemos. Si efectivamente hubiese un bloqueo legislativo, no podríamos decir al mismo tiempo que se han aprobado muchas leyes respecto a seguridad, Por si es ejemplo. que realmente hubiese un bloqueo legislativo. Entonces, no existe un bloqueo legislativo como tal, sino que hay acuerdos y se produce lo que se supone que se tiene que producir en el Parlamento. Conversaciones, parlamentar para poder llevar adelante el proyecto. El tema está en que, claro, como ahora, dada esta elección en el Senado, efectivamente tienes una disparidad en las fuerzas. Antes estabas técnicamente empatado, ya no. Entonces ahí te genera toda esta duda y sale el Partido Comunista a llamar a la calle, etcétera. Pero lo que más mueve son las encuestas. Entonces el tema está y la duda en todos lados está frente a las dos grandes reformas que quiere hacer el gobierno, que es la previsional y el nuevo pacto fiscal o cambio de impuestos, ¿cachai? Ujú. Tributario. Entonces ahí es donde efectivamente está la duda de cómo se va a resolver esto. Y lo que yo he visto, por lo menos de los senadores, de tanto Walker como Rincón, es que ellos están propensos a llegar a acuerdos. Por eso yo digo que esto es relativo, no es que efectivamente ellos dos van a decirse que voy a votar todo el rato con la derecha y ya los perdimos. Yo creo que no, y depende mucho del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno, perdón, le gusta mucho hacerse la víctima
y no llegar a esos acuerdos de efectivamente, a ver, aquí las encuestas están diciendo que la gente quiere el 6% para ellos mismos. Y eso es algo que el gobierno no quiere transar por un tema ideológico y de cómo ellos creen que se tienen que resolver los problemas. Mira, no sé si estoy tan de acuerdo con lo que mencionas, pero aquí lo importante es avanzar, al menos para mí. Yo creo que el gobierno igual ha estado dispuesto a ir transando en algunas cosas respecto a su misma reforma. Creo que lo conversamos hace un tiempo atrás. Y ahora, para poder avanzar hay que respetar sí o sí los acuerdos. Nada Pero, más que eso. pero es que el tema está en cuáles son los acuerdos, porque las fuerzas cambiaron y te tienes que dar cuenta que ya la DC no tiene el mismo poder que tenía antes y que existe un nuevo partido político que es los demócratas. Ujú. Entonces tienes que ver cuáles son los acuerdos ahora, dado que estas son las nuevas reglas del juego. Y es ahí donde se traslada todo a la Cámara de Diputados, porque ahí no tienes bien claro cuáles son las fuerzas. Tienes partidos que son muy pivotes para uno y otro lado, como es el Partido de la Gente, por ejemplo, y que aparecen esos nombres para presidir la Cámara de Diputados. Ahora, ¿cuál es el tema? Que esos son las personas que ponen la agenda legislativa, que van dando fuerza a una u otra cosa, que moderan las discusiones. Entonces, a pesar de que ahora no quedó el PPD con ese nombre, como tú bien decías, no llegaron con un nombre definitivo con quién iban a quedarse para presidir la Cámara. Ok, pero la persona que quedó transversalmente es muy considerada, o sea, está muy bien valorada por todo el resto de los senadores. Entonces, aquí hay un tema de que todos tenemos que avanzar, que no porque sea la oposición o el legislativo o el oficialismo, no vamos a poder avanzar solamente porque está el otro. No, claro, no es esa la idea, pero insisto, el acuerdo era otro. Pero es que Y cambiaron las fuerzas, entonces, ¿cuál era realmente el acuerdo? O sea, el hecho de que Jimena Rincón su nombre y además su partido, pero su partido tiene menos fuerza del que tenía antes, por lo tanto tiene menos senadores, o sea, porque tiene menos senadores, ujú. te tienen que hacer cargo de eso. Entonces, el pacto que se hizo al principio pensando que todo iba a ser igual hasta el final, ya no lo es. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que vas a volver a hacer y te tienes que hacer cargo de esa fuerza? Bueno, hay que hacerse cargo de las cosas que, Ese es el tema, como hay que hacerse menciona, hay que cargo. hacerse cargo de las cosas que uno dice, los acuerdos que uno toma, pero siento que hoy en día la ciudadanía siente que hay una pérdida de confianza total. Uh, Cuando ve Pregúntale a la Evelyn Matei. claro, cuando ve que sus senadores de repente tienen este tipo de conflictos, la Cámara de Diputados también, cuando ven al ya ex director de la PDI, ¿cómo afecta eso? Siento que estas conversaciones cruzadas ahí con Luis Hermosilla, ¿cierto? Ujú. Que era un caso que, si no me equivoco, hace como 2 meses estuvimos conversando acá, que yo te decía y sentía que estaba siendo muy tapado de cierta manera, estaba pasando muy De más, porque con la por el cantidad de lado. redes que tenía Luis Hermosilla era tremendo, po. Ese comentario, en mi teléfono tengo más de 1000 contactos, siento que 1000 personas no pudieron dormir ese día. Su mamá no durmió. Es que debe ser, o sea, y lo vi ahí en una entrevista, le preguntaban a senadores, de hecho, de distintos partidos. ¿Hay una red aquí? ¿Hay una red de...? Bueno, esto lo conversé con Juan Ignacio Piquer, el día martes, donde me llamó la atención. Yo no sabía que lo tenían tan autoestima a Hermosilla inicialmente. Él me decía, una de las personas que yo veía cómo se movía y era impresionante la cantidad de redes que tenía adentro antes de que explotara todo esto. Me dice, "Pues, claramente aquí ya se me cayó, pero era una persona que él tenía muchísimas conexiones y efectivamente podía hacer que muchas cosas pasaran. Así se ha escuchado en los audios. Se escucha el audio. El tema está en cuando tú tienes ese nivel de conexiones. Y yo soy súper pro de hagamos que las cosas pasen, que Ujú. efectivamente redes de contacto tú las puedes usar para el bien o para el mal. Ya, es como es el sentido. Cuando, cuando tú tienes, todos los seres humanos tenemos decisiones que tomar. Y cuando tú te metes en este mundo, tú Ya, puedes ocupar tus fuerzas para el bien o para el mal. Y en este ya. caso yo creo que Hermosilla las ocupaba para su beneficio personal. ¿Cachai? ¿Y eso está bien o mal? Para mí está mal, po. Ya. Para mí está súper mal porque finalmente lo que él hacía era influir para su beneficio personal.
En mi caso, cualquier red que yo tengo siempre lo utilizo para poder apoyar a otros y a destrabar cosas que de repente están trabadas, que no avanzan porque hay pérdidas de confianza. Mira, aquí nos devolvemos, por ejemplo, lo que estaba haciendo Salaquet Ya, en su casa, las reuniones. las reuniones. Ya, estas famosas reuniones que nosotros podemos hablar del lobby, Ujú. que se podría regulado más allá o no. Pero lo que sí es efectivo es que cuando tú tienes una desconfianza inicial, como lo mismo que estoy diciendo ahora, o sea, solamente porque la derecha está arriba, creemos que no vamos a avanzar en nada. Cuando tú caes en la caricatura y pierdas la confianza, es muy poco probable que nosotros avancemos. Y como sociedad, para poder avanzar en resolver los problemas, también necesitamos confianza, necesitamos juntarnos, necesitamos conectarnos. Esas redes sirven. Esas redes son necesarias si es que tú las quieres usar en el post del bien y no tu beneficio personal, pues, ¿cachai? No va a ser corrupción. Claro. Entonces, es como, yo no puedo estar en contra de efectivamente que nosotros hagamos redes. Como lo ¿Cachai? decía Camila Vallejo, una posible red de corrupción de cuello y corbata. Es que son dos cosas distintas, porque ahí hablamos con Juani que una red de corrupción es cuando esas personas están conectadas entre sí. O sea, que el Ujú. jefe de la PDI tenía conexiones además con el juez, aparte de Hermosilla. Eso es así. ¿Qué cosa? De que el juez tenía Sí, con existe, la la red PDI. existe de corrupción. Esa básicamente es como Es la... que no necesariamente, porque puede ser una persona, o sea, todos tenemos, nunca hayas escuchado hablar de los 6 grados, que la distancia entre una persona y otra al menos son 6 grados. Son Ya. 6 personas entre medio. Es lo máximo que hay de distancia con cualquier persona. Ujú. Creo que Y sí lo he de hecho, escuchado. cuando ¿Ya? tú te vas a LinkedIn, te muestra los puntos en común. Entonces, si hablamos de una red, efectivamente estás hablando ahí en que el de la PDI tenía contactos con el juez, Ujú. pero no necesariamente ellos están conectados. Solamente hay una persona que está entre medio de ellos dos, que tiene conexión con este y este tiene conexión con este otro. Por ejemplo, estoy yo y tengo a mi mamá. ¿Tienes tú alguna conexión con mi mamá? No, po. No, tendríamos que investigar. No, po, no teníamos ninguna. ¿Cachai? Entonces, no necesariamente se puede asumir que existe eso, sino que Hermosilla tenía una red de contactos del terror. Pero de ahí a que esas personas en la interna estuvieran conectadas también para defraudar al Estado, que es lo que pretendió poner Camila Vallejo, que le sacaron la mugre. Le sacaron la mugre y le dijeron, si usted tiene antecedentes, venga y póngalo a disposición, le dijeron. Sí, siento que ahí hubo como una sobrereacción. Yo creo ¿De ella? que no, de quienes quizás se sintieron, no sé si medio ¿El fiscal? aludidos, el fiscal, porque ella menciona existe una posible, Pero ella es la vocera de gobierno. pero no dice nada que a la ciudadanía no le cause tanto impacto. La ciudadanía yo creo que también así lo percibe. A eso es lo que voy. O sea, si me preguntas a mí como ciudadano, Fabián, ¿tú crees que aquí existe una red de corrupción? Me parece que sería como lo más lógico. No veo como que en el sentido se investigue todo el teléfono del señor Pero yo creo Hermosilla, que hay que los investigar audios. todo lo que hay que No, investigar y que evidentemente. caiga todo lo que tiene que caer y que se rompan ahí todos los entresijos que se tengan que romper. Pero como te mencionaba, dudo que esta investigación, si se hace como debiese ser, termine en que no, en realidad no pasaba nada. No, O sea, yo me creo da que tal impresión. pasaban muchas cosas. Mm, De todas maneras, él tenía una influencia, pero impresionante. Y lo que conversamos con Juani era que él tenía una habilidad para estar ahí, al filito. Entonces, el que caía, por ejemplo, él me decía, el que siempre dejaba la escoba era el PDI. Ahora, es distinto con los audios que se filtraron en noviembre, ujú, porque en esos audios dice, esto es delito. Él se dice ahí mismo, lo que estamos haciendo es delito, que ellos le están pagando a gente del Servicio de Impuesto Interno para que les entregue información y al final dejen pasar otras cosas. ¿Cachai? Eso es delito. ujú. Pero Hasta la Comisión del Mercado Financiero se vio involucrada en esa... claro, ¿no? sea, Sí, es es que tiene tremendo. muchas esquilas este caso, por eso te Sí, no, menciono es tremendo. que lo veo muy difícil que no lo sea, porque para Que allá no voy, sea una red de que no corrupción. sea una red de corrupción, entendiendo que el teléfono, por lo que leí en una investigación, se ha investigado, pero ¿cuánto? Como un 2% de lo que tiene el teléfono. Y yo creo que no, la diferencia está en que no hay un segundo al mando. O sea, una vez que él se va, no hay nadie que vaya a tomar ese lugar.
¿Cachai? Para mí esa es la diferencia. Sí, Acá tú cortas concuerdo. la cabeza Mm. y la serpiente cloteó, ¿cachai? Eso Sí, es lo que creo. sí, es que, insisto, aquí hay una... ¿Qué Ahora, mal golpea todo esto? Porque la ciudadanía siento que hay una desconfianza tremenda, más cuando, no sé, por ejemplo, una de las aristas que notaba del caso era en el caso Dominga, que involucraba también a Andrés Chadwick. ujú, También, que eran compañeros de oficina y apenas empezó a aparecer el tema de los audios, Chadwick agarró sus cositas y se fue. Y lo dejó. Hasta luego. hasta luego, compañero. Ya, pero ahí no sé, porque lo mismo podemos hacer con Crispy, po, Es que ¿cachai? claramente, sí. Aquí, de hecho, hay algo que me llamaba la atención, que es muy político, es como, ya, pero ¿quién contrató a Luis Hermosilla? Como todos, porque el tipo era muy bueno porque lograba resultados. Ahora, ¿cómo lograba los resultados? Claramente se saltaba la fila porque estaba dispuesto a hacer cosas que iban más allá de lo que tú puedes hacer. Para ¿Cachai? que Y ahí quede, lograba los tremendos resultados. Y por eso Crispy no duda en contratarlo cuando estaba involucrado en el caso Fundaciones. para que quede claro, trabajó tanto en el gobierno del expresidente Piñera como en el gobierno actual, en una parte, ¿cierto?, del gobierno de Gabriel Boric. Es que el tipo tenía resultados, pues si tú lo miras por los resultados, si lo mides por los resultados, el tipo lograba cosas. Lograba hacer lobby para que nombraran a ciertos jueces, para que estuviera el tipo de la PDI. El tipo tenía esas conversaciones que lograba influir porque hacía que las cosas pasaran. Y al final, en la raya para la suma, si tú logras que las cosas pasen, la gente lo premia. Ahora, una vez que ya sabes cómo hacía que las cosas pasaran, ¿estás disponible para poder hacerlo de vuelta? Bueno, todas las cosas tienen forma y fondo, Claro, pues entonces tú te puedes seguir haciendo el loco cuando sabes cómo. Ya, mira, voy a una cuestión súper clásica, así, no sé qué. ¿ok? ¿Cuántos hemos comprado ropa en Chain? Pero obvio, yo he comprado ropa en Chain. ¿Esa ropa de Chain? No, esta no, no. Pero ok, todos sabemos que hay lugares donde no se respetan los derechos de los trabajadores. Ajá, ¿Tenemos certezas? Muchas veces no las tenemos. ¿Estamos dispuestos a comprar más barato y que nos gusta eso? sí, Sí, po, ¿cachai? sí. Entonces así es loco porque tienes el resultado que tú querías hasta que es tan evidente que ya no puedes hacerte el loco. ¿Cachai? Y yo creo que esto es lo que pasa en el caso Hermosilla, es el chain, el chain de los El políticos. Chain de la- O sea, lo contrataba porque el tipo les entregaba el producto que ellos querían y el precio para ellos les parecía razonable. Claro, ¿Se obviando preocupaban de la cómo los parte de... reflexionaba? ¿De quién eran los que estaban detrás? No, usted entrégueme el resultado, usted ve cómo lo hace. No, ¿Cachai? no nos va a llegar un mensaje De de Chain. Chain, de Chain, claro, Don Bueno, Chain. Don Chain se supone que hay un montón de temas de legislación. O sea, y aún así hay locos como yo que igual compra, ¿cachai? Porque dice, ya, no miro para el lado y Claro, digo, sí, puede ser, pero no me consta, pero tú sabías, tú fuera, que quizás sí, pero no, pero trata ahí. Ya, no lo sé, ¿qué es lo peor que ¿cachai? puede pasar de haber pensado alguno? Pero ya lo vemos, hay ex directores de PDI que, Claro, pero es que ahora te das cuenta y abriste y viste que en verdad los tienen a todos encerrados cosiendo y no hay nadie, ¿cachai? Ya, eso no me consta, son puros niños. ¿Le seguís comprando o no? ¿Cachai? Una vez que ya la evidencia es tan clara como esto, ¿lo sigues haciendo no, o no? evidentemente no. ¿Cachai? Y en este caso ya no. O sea, no ¿Cachai? deberían. No deberían. Ya, pero tienes, por ejemplo, otro caso. Tienes el caso de Nutella. ¿Tú sabes cuál es el caso de Nutella? Por favor, coméntanos. No, ya. Nutella es para los que no la conocen, ellos tienen, inicialmente fueron muy funados ¿Ya? porque tenían su materia prima de los bosques tropicales. ¿Ya? Entonces estaban arrasando con los bosques para hacer la famosa Nutella. ¿Y qué es lo que pasó? Fue tan alta la funa que lo que hizo Nutella fue cambiar sus sistemas productivos. Y actualmente son los únicos que se han preocupado de producir de manera sustentable. ¿Ya? ¿Ok? Cambiaron toda su forma de producción y Nutella ahora ya no tiene esa funa y al contrario, es reconocida como una de las que hicieron los cambios en la industria para lograr producir de manera sustentable. Y aquí estamos en la misma, ¿cachai? Ahora, Hermosilla está ahí jugando al límite. Probablemente los audios sí le van a repercutir. Ahora, ¿se pueden probar? No lo sé, porque el tipo todavía está libre. Claro. ¿Se puede cambiar la forma?
cuando volvemos atrás y lo conversamos con Juan el otro día, en el caso Penta, en la forma de financiamiento de la política, era algo que se hacía constantemente. ¿Qué hiciste? Cambiaste las reglas, Exactamente. las mejoraste. Y ahora nadie te quiere, tienes un tema súper transparente para poder eh, apoyar en política, Lo más los montos posible, digamos. Sí. son claros, o Sí, sea, esa siempre te va a quedar cosas por fuera. Siempre va a haber gente, como en este caso Hermosilla, de ir por el otro lado y cometer errores. Pero no puedes tampoco hacer un sobre exceso de regulación. Tienes que poder identificar cuál es el problema. ¿Esa persona está quebrantando la ley? Para mí sí. Entonces esa persona se penaliza. Hay cosas que podemos arreglar, bueno, evaluamos, ¿cachai? Y eso es lo que yo creo que uno tiene que hacer el doble clic y ver cómo lo vas a hacer. Sí, bastante interesante. Yo creo que aquí hay que hacer ese análisis en realidad, ¿cierto? De que estas cosas no sigan sucediendo, o sea, van a suceder igual, ¿Mm? que es el punto en realidad, pero colocar las suficientes barreras para que no sea tan tentador hacerlo, para que no sea tan tentador comprar en Chain, por ejemplo. Pero bueno, Y no solo tentador, sino que lo más probable es que si esa empresa quiere seguir avanzando, tenga que avanzar en leyes laborales y eso te va a aumentar los precios y va a ser una competencia más, leal, por así decirlo. no sé si leal, pero acorde a los mercados, a lo que estamos esperando hoy en día hacer. Acorde al mercado, interesante concepto, porque ¿qué es lo que más espera hoy el mercado? Que la ciudadanía transparencia, que las cosas se hagan de mejor manera, no tener esta sensación de corrupción tan evidente en el país. Eh, Hay que ser más creativo al momento, yo creo, Puta, de que los creativos cuando se ponen más creativos, ahí es donde empiezan a dejar las cosas. como el logo de Frente Amplio, tenía que decirlo. Tenía que decirlo, sí. De hecho, Sí, sí, tenía que encaminé la la conversación. conversación porque tenía que decirlo. Sí, Basta, basta de pagarle a personas para que hagan cosas tan copiadas. sí. Y porque digo, yo no tenía idea, yo ni caché, para mí pasó totalmente piola, ¿cómo se dice? El logo, y tú me lo muestras y me dices, oye, es muy parecido al del sí. Pues digo, sí. Sí, con su estrellita, no, basta. Basta. Pero la estrella lo ocupan varios. Por algo es. Podríamos hacer un especial de logos. ¿Sabes cuál Especial. me gustaba? El de cuando el del gobierno de Chile pasó a hacer la gomita de borrar, La gomita de borrar. con azul y rojo. Ya. ¿Nunca tuviste esa gomita? Sí, las que se supone que borran el lápiz pasta. Que fue una de las primeras mentiras Ah, que, mentira. sí, que me hizo Lo el... borraban, te dejaban así el hoyo en la hoja. Sacaba el cuaderno. Desaparecía. Claro. Claro. Pero sí, cuando pasó a hacer la gomita de borrar, me pareció como... Cuando supe cuánto le habían pagado a esa persona, como que no me gustó tanto. Mm. Vamos a verificar ese dato. Pero bueno, Pero igual te gustó, po. la O de la del gomita de Frente borrar. Amplio. No, la de gomita de borrar me gustó. Ya, la del Frente Amplio no. Mm, siento que Pero es que hay son algo ahí. retro ñoñoínos, po. Entonces por eso fueron. Ahora, lo que me llama la atención es que sea parecido el sí y no al no, porque el sí perdió y el no Sí, ganó, y por último y hubiera... siento que el sí quizá iba como por otra línea ideológica de lo que quiere representar el Frente Amplio. O Entonces, quizás no. Ajá, ahí nos dejaron la duda. Oye, nos quedan 2 minutos. Y tú traías un tema, ¿lo dejamos para la próxima? sí, ¿Sí? sí, yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque Mm. el tema del leaseback en San Pablo es un tema muy, muy interesante. Ya, entonces lo dejamos para la próxima para que me puedas explicar específicamente de qué se trata y cómo va. Eh, ¿Cuánto vamos ya, a vender? ¿cuánto van a vender? ¿Van a vender a los concejales? No lo sé. ¿Cuánto van a vender? ¿Cuánto valgo en el mercado? Eso que me gustaría saber. Bueno, una de esas no tienen que vender otras cosas. Puede O ser. a lo mejor tienen que salir a pedir un préstamo más grande. Ya. Bueno, vamos a ver y todo eso seguiremos conversando entonces. Muchas gracias, Fabián Gracias, Rocío. Cortés, concejal de San Pablo del PPD, por conversar con nosotros y a todos ustedes. Por supuesto, los dejamos invitadísimos para otro programa. Nos vemos. Chao, chao.